En la sesión de hoy vamos a hablar de una cuestión muy importante, como es la interpretación desde el punto de vista de la ontología del materialismo filosófico de un poema de Vicente Alexandre titulado La realidad. Lo que vamos a exponer aquí es una explicación, insisto, del espacio ontológico expuesto por Gustavo Bueno en sus ensayos materialistas y desarrollado muy posteriormente, a lo largo de mucho tiempo, en otras obras de este filósofo, de este autor, en el que se habla de lo que es la realidad y de lo que es la materia del mundo. Por lo tanto, vamos a referirnos aquí a este poema, cuyo título, insisto, es La realidad, y que forma parte de un poemario que se titula Historia del corazón, publicado en 1954, y que supone la irrupción de la poesía de Vicente Alexandre en el contexto de la entonces denominada poesía social o poesía de la comunicación, una terminología que sirve para que se entiendan los historiadores de la literatura o los sociólogos de la literatura, porque en realidad en este caso la poesía de Vicente Alexandre es claramente una poesía de naturaleza realista si la comparamos en simploqué, es decir, en relación con etapas poéticas anteriores, como era por ejemplo la etapa de su poesía surrealista, determinada sobre todo por espadas como labios, por la destrucción o el amor, por pasión de la tierra, por sombra del paraíso, o si la relacionamos también en simploqué con su primera etapa poética de poesía pura, como sería Ámbito, de 1928. Entonces, la etapa poética que se inicia en 1954 en Vicente Alexandre con la publicación de Historia del corazón es una etapa donde Vicente Alexandre reemplaza las imágenes, sobre todo, de la naturaleza y la preponderancia, la potencia del eje radial de la naturaleza por la presencia cada vez mayor del eje circular, es decir, por la presencia del ser humano. Lo que antes era la naturaleza, en la etapa de la poesía surrealista de Vicente Alexandre, ahora en la etapa inaugurada por Historia del corazón, lo que antes era la naturaleza, ahora será el ser humano, es decir, lo que antes era el eje radial, ahora será el eje circular. Y tomo como referencia, tomo como ejemplo en particular el poema titulado La realidad, porque este poema apela precisamente a la realidad, y aquí planteo denominar poesía realista, aunque a algunos le parezca esto un oxímoron salvaje, poesía realista, a la que se desarrolla con esta obra, con Historia del corazón, frente a la poesía surrealista, frente a la concepción, a la visión surrealista de la realidad poetizada, que se daba, pues, por ejemplo, en Pasión de la tierra, en Sombra del paraíso, en Espadas como labios o en La destrucción y el amor. Cuando algunos autores hablan de la historia del corazón, algunos críticos dicen, pues como todo el mundo, con frecuencia muchas simplezas, pero incluso algunos críticos las dejan hasta por escrito, pensando que lo que escriben pues es revelador. Entonces hay una persona, cuyo nombre no diré por respeto a esa persona, que dice, y cito literalmente, que Historia del corazón es un libro que Vicente Alexandre compone durante, y abro comillas, cito, una fuerte experiencia amorosa de amor y de desesperación. Bueno, esto puede decirse de cualquier cosa. Uno puede decir que hizo, pues, que frió un huevo después o antes de tener una fuerte experiencia amorosa de amor y de desesperación, y por eso el huevo no sale frito de una determinada manera o de otra. Y me dirán, sí, pero la poesía sí. No, bueno, ya, pero es que forma parte de este mundo tener experiencias amorosas fuertes o desesperadas o intensas o lo que sea, como forma parte de este mundo tener sed o tener hambre o tener sueño o tener insomnio. Quiero decir que declaraciones de esta naturaleza no revelan absolutamente nada acerca del poeta, porque el que más, el que menos, pues ha tenido alguna experiencia amorosa, aunque sea psicológicamente. Quiero decir, sin entrar en contacto físico, quiero decir que ni siquiera sabe que el referente existe, ¿no? Es decir, no estoy diciendo a alguien que se enamore por internet, sino simplemente a alguien que bueno, se enamore de algo que no existe, ¿no? Como por ejemplo, pues el que se enamora de Dios, o el que adora a Dios, o entidades de esta naturaleza, ¿no? O el que mantiene, pues no sé, relaciones psicológicas con una idea de fantasma o con una idea de nación inexistente. Es decir, las configuraciones de las patologías son extraordinarias, ¿no? No solo hay que buscarlas en la poesía. Quiero decir que declaraciones de esta naturaleza no nos ofrecen ningún tipo de información sobre lo que la poesía es y sobre la poesía hace. Estamos grabando la clase, por favor, si es tan amable, viene a la 1. Yo no sé por qué la gente es tan impertinente, pero bueno. Para los que no lo sepan, es la segunda interrupción que tengo en la clase de hoy. La primera, por fortuna, no salió grabada. Continuamos. Quiero decir que
La mayor parte de los autores que hacen crítica literaria, en muchos casos, ofrecen informaciones que son muy poco relevantes, porque son completamente superfluas. Incluso a veces los propios autores de los poemarios son los que ofrecen interpretaciones bastante poco relevantes o que incluso pueden despistar. Y cito en este caso al propio Vicente Alessandri cuando en un momento dado dice lo siguiente. En una cita dice Vicente Alessandri: he escrito un poema. Será de mi libro, Historia del Corazón, mi libro se refiere a Historia del Corazón. Aliviado, impregnado de una dulce alegría de sentirme querido por mi criatura entregada, la vi desnuda en mis brazos, después del amor, después de los besos, e hice el poema que llamo Después del amor, que es el reconocimiento del cuerpo adorado, como vaso del amor, después de la fiebre descompuesta de la unión física. Este libro lo amo, se refiere a Historia del Corazón, al libro en el cual se incluye este poema, La realidad. Este libro lo amo, lo estoy amando antes de hacerlo del todo, como monumento de mi amor, como expresión de él. Único libro que yo he hecho ni haré, dedicado por entero a una única y viva de mi corazón. Y me llena de gozo dejarlo después de muerto, como testimonio de que amé y de que viví por este amor y para este amor. Vivió por ella y para ella, estará siempre diciendo mi libro. Bien, esto es una declaración de entusiasmo, de una relación amorosa satisfactoria y feliz, como deben ser todas las relaciones amorosas, y de la que el poeta da cuenta en el poema y en el poemario. Cito esta declaración porque, al margen de que lo que el poeta diga sea verdad o sea mentira, cosa de la que está exenta la literatura, porque la verdad y la mentira son exigencias de la ciencia, pero no de la literatura. La literatura no tiene por qué decir verdades, de hecho la literatura no dice ninguna verdad. La literatura dice, pero lo que dice no es un contenido verificable gnosiológicamente, científicamente. Por lo tanto, que sea verdad o mentira lo que el poeta dice nos importa un bledo. Lo único que nos importa, en este caso, y por eso traigo la cita a colación, es que el poeta dice haber compuesto un poema basándose en la realidad de una experiencia vivida. Razón que nos induce a sostener que el amor presente en poemas surrealistas es un amor, si no surrealista, formateado o expresado surrealistamente. Mientras que en obras como Historia del Corazón y sucesivas, el amor ya no será surrealista, sino que apuntará a referentes reales, que se comunicarán además como tales referentes reales. A eso es a lo que voy. Que la tesis que sostengo en esta intervención a propósito de este poema es que la poesía está anclada en la realidad. La poesía es realidad, la poesía solo habla de realidades, porque la literatura en general y la poesía en particular solo habla de realidades. De eso, por esa razón, es muy fácil leer la poesía como la confirmación de una realidad siempre personal y, por supuesto, colectiva en muchos casos. La ficción no existe sin muchas formas de implicación en la realidad, sin varias formas de implicación en la realidad. Y la poesía, como el amor, exige que se cumplan sus ilusiones, ancladas siempre de alguna manera en la realidad. De hecho, el amor busca pisar suelo firme, la poesía busca anclarse en la realidad siempre. No es posible prescindir de la realidad para hacer literatura, entre otras cosas porque prescindir de la realidad implica morirse. Y nadie hace literatura después de muerto. Pero seguro que hay alguien que me discute esta declaración, ¿no? Que fulano hizo literatura después de muerto. ¿Sí? Entonces, la psiquiatría es muy importante, siempre. De hecho, es frecuente que se ve a veces en determinados edificios que al lado de despachos de abogados siempre hay un psiquiatra. Yo creo que al lado de una universidad siempre debería haber un hospital psiquiátrico. Y en Vigo esto ocurre, porque hay un hospital psiquiátrico, que es el Rebullón, que está muy cerca de la universidad. No sé si por casualidad o por causalidad. Al margen de esto, cito también otro pasaje de Vicente Alessandri que nos permite ilustrar este cambio, el cambio más importante que a mi juicio se produce entre su primera etapa poética y su segunda etapa, entre su segunda etapa poética, que es la etapa surrealista, la etapa de pasión de la tierra, de espadas como labios, de sombra del paraíso, de la destrucción al amor, y la tercera etapa poética a partir de 1954, que nace con Historia del Corazón. El cambio más importante es que la naturaleza de la etapa surrealista se ve reemplazada ahora por el ser humano, en su etapa realista. Es decir, lo que antes era la imagen de la naturaleza en la poesía es ahora la presencia de lo humano en la poesía. El río ha dado lugar
al ser humano, la montaña ha dado lugar al ser humano, es decir, el ser humano ya no se disfraza de naturaleza para operar, para estar presente en los textos poéticos, sino que se presenta como tal, de tal manera que la realidad se ha desnudado aún mucho más, no se ha cubierto con esas imágenes surrealistas que antes había. Y en este sentido el propio poeta da pistas para explicarlo, porque advierte: no busquéis un horizonte, un rumor de naturaleza. Esto es una metáfora de genitivo, un rumor de naturaleza. Un mar golpeador, un río insinuante, unos pájaros que se reflejan en unos ojos. Estas imágenes eran muy comunes, muy frecuentes, también lo seguirán siendo después, pero no bajo la versión surrealista, no bajo la expresión surrealista, sino bajo una versión mucho más circular y menos radial, mucho más humana y menos propia de la naturaleza, mucho más propia del eje circular o humano o político que del eje radial o de la naturaleza. El eje angular o religioso en Vicente Aleixandre es igual a cero, nunca ha estado presente. El espacio antropológico de Vicente Aleixandre es bidimensional, la naturaleza, el ser humano, no tridimensional, la naturaleza, el ser humano y la divinidad, lo luminoso, lo mitológico. Eso está muy limitado en Vicente Aleixandre. De tal manera que prosigue la cita de Vicente Aleixandre. Dice: el amante cierra los ojos y tienta la delicada mano muda, y en el denso secreto contacto prolongado siente la invasión misteriosa, el adentramiento inexplicable, la comunión en el silencio del puro amor, el conocimiento. Según Vicente Aleixandre, toda la poesía, toda su poesía no es más que una expresión de conocimiento sobre lo que es el amor, una teoría del conocimiento del amor. Es lo que viene a sostener a Vicente Aleixandre. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que el lenguaje poético no es más que una larga expresión de lo que es la idea del amor y la vivencia del amor, en definitiva. Es un conocimiento sobre el amor. Podríamos decir que en Vicente Aleixandre hay una auténtica teoría del amor, el amor como la realidad que es, el placer, el dolor, la inquietud, el sufrimiento, la ansiedad, todo esto que es el amor, lo que Cernuda llamaba el ángel terrible en su poema Donde habita el olvido, poema del que recientemente he oído una de las mejores declamaciones y recitados que he oído nunca, lo he oído recientemente, y recuerdo un verso donde Cernuda habla del amor como el ángel terrible, ¿no? Valga este oxímoron, se supone que lo angelical no es terrible, salvo que sea diabólico, y bueno, habrá gente que puede interpretar esto como quiera, el amor como una experiencia diabólica, o el amor como una experiencia divina, o el amor como le dé la gana, ¿no? Pero el amor suele ser como él quiere, a veces, no siempre como la gente que lo experimenta quiere, en ese sentido. Al amor le ocurre lo mismo que con el arte: cuando se presenta hay que disfrutarlo. Se puede interpretar también, pero al amor no le gusta que le hagan preguntas. A la poesía tampoco, pero las preguntas son necesarias para el crítico, no tanto para el enamorado. Como diría Raine-Marie Rilke en sus poemas sobre la enamorada, etc. Lo cierto es que en este tránsito, en este paso de la naturaleza, del protagonismo de la naturaleza al protagonismo del ser humano, hay que explicar algunas cuestiones que tienen que ver con qué es la realidad y cómo se percibe esa realidad. Naturalmente, cuando hablamos de realidad, por simploqué, aunque solo sea por simploqué, es decir, por relación de este término con su contrario, hay que hablar de idealismo. Hay que delimitar qué es la realidad y qué es el idealismo. El idealismo forma parte de la realidad, porque el idealismo no es más que una falsificación de la realidad. Para ser un idealista es necesario estar en la realidad, porque solo los idealistas, haciendo una interpretación patológica de la realidad, se distancian de ella sin salir de ella. Es lo que tienen los idealistas, que son aquellos que dan los primeros pasos para que la realidad los triture, porque la realidad no tolera a quien es incompatible con ella. Dicho de otro modo, la realidad no tolera, tritura a quien es incompatible con ella. A quien no se adapta a la realidad lo tritura. Por eso los idealistas solo son, si sobreviven, unos cínicos o unos impostores. Porque si uno es verdaderamente idealista, podría tirarse de un avión en marcha y, total, como la realidad no le afecta, en vez de llegar abajo hecho una tortilla, pues podría llegar entero, ¿no? Pero, sin embargo, es curioso que ningún idealista se tira de un avión abajo, por ejemplo, sin paracaídas, ¿no? Ningún idealista, ¿verdad?, decide lanzarse de una montaña abajo porque va a volar como las aves, ¿no? Es decir, que los idealistas son impostores, pero no completamente imbéciles.
En ese sentido. Ellos venden un discurso para que la realidad triture a los demás, pero ellos no siempre se dejan triturar por la realidad, salvo que se tomen el idealismo en serio, que suelen ser sobre todo los feligreses de la escuela de los idealistas. Pero para hablar de realidad y de idealidad, de realismo y de idealismo, vamos a explicar tres conceptos que nos van a ayudar a entender esto muy bien para verterlos después en la poesía de Vicente Aleixandre. Estos tres conceptos que tomo del espacio gnoseológico de Bueno los vamos a denominar, siguiendo a Gustavo Bueno, determinantes, relatores y términos. Determinantes, relatores y operadores. Determinantes, relatores y operadores, para entendernos mejor. ¿Qué son los determinantes? Los determinantes son procedimientos que establecen términos a partir de términos, de ahí lo de determinar. Determinar es establecer un término a partir de otro término. Por ejemplo, el término soneto se establece a partir de los términos cuartetos y tercetos. De hecho, un soneto son 2 cuartetos y 2 tercetos. El término cuarteto se establece a partir del término verso de arte mayor o endecasílabo, decasílabos o versos superiores al endecasílabo, ¿verdad? Etcétera. Quiero decir que los términos que, relacionados entre sí, dan lugar a nuevos términos, operan como determinantes. Y la figura fundamental del determinante es la definición. ¿Por qué? Pues porque la definición define un término a partir de términos preexistentes. ¿De acuerdo con esto? Es decir, una hora son 60 minutos. Y una oreja 60 minutejos. Pero bueno, aparte de eso, una hora son 60 minutos. Es decir, podemos definir el metro como 100 centímetros. Y también podemos definir el metro como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Esta última definición es una definición que no tiene que ver con la anterior. La anterior, definir el metro como 100 centímetros, es una definición, en cierta manera, tautológica. Es decir, es una definición replicativa, recurrente, mientras que la otra es una definición mucho más delimitativa. En realidad es operatoria, porque la geometría acude a un campo categorial distinto, como es el de la geofísica. Bien, pero los determinantes son procedimientos que permiten construir términos a partir de otros términos. Los operadores son procedimientos, vamos a decirlo así en principio, procedimientos que permiten establecer relaciones entre términos. De la misma manera que la figura principal del determinante es la definición, la figura principal del operador es el ser humano, porque el ser humano es el principal operador. Es de hecho un sujeto operatorio, es alguien que establece relaciones entre términos. Relaciones entre términos hasta tal punto que, estableciendo estas relaciones entre términos, puede construir, con 3 tablas, puede construir una mesa. Es decir, con determinados instrumentos mucho más complejos puede construir un barco. Porque claro, naturalmente las piezas que hacen el barco no van ellas solas a ensamblarse, sino que tienen que ser ensambladas por seres humanos que como sujetos operatorios ejecutan esas uniones y esas separaciones. Tienen que extraer el acero de determinados lugares, darle forma, después configurarlo y conforme a un modelo de ingeniería naval construir un barco. Quiero decir que las piezas, la naturaleza esto sola no lo hace. Esto es una obra humana. ¿Por qué? Porque el ser humano es el principal sujeto operatorio. Y luego, por otro lado, tenemos los relatores. Los relatores son aquellos, digamos, procedimientos, en principio vamos a hablar con esta figura, procedimientos que permiten establecer las relaciones entre términos. Y la figura principal del relator es el instrumento. Por ejemplo, el microscopio permite establecer relaciones de un campo visual a otro campo visual. El telescopio lo mismo y en sentido inverso. El calendario es un relator, permite establecer términos de una determinada unidad temporal con otros de otra determinada unidad temporal o más amplia. El reloj es un instrumento que mide el tiempo, el cronómetro, igualmente el termómetro. Quiero decir, todo este tipo de instrumentos son relatores, establecen relaciones entre términos, a veces de campos categoriales incluso diferentes. ¿Y por qué traigo a colación todas estas cuestiones? Porque el hecho de que los términos puedan ser determinados por otros términos, puedan ser relacionados por instrumentos relatores y puedan ser operados por individuos, por seres humanos que como sujetos operatorios establecen relaciones entre todos estos términos, nos provoca una cita inexcusable con la realidad. En la realidad hay que distinguir, siguiendo a Bueno, dos dimensiones importantes. Una, materia ontológico general, que sería lo que quedaría del mundo si suprimiéramos el universo, lo que Kant en cierta manera identificaba con el noúmeno,
aquello que está, pero no podemos conocer, que está más allá de lo sensible. De hecho, el materialismo filosófico de Bueno lo que plantea es una recuperación física de la metafísica postulándola virtualmente. La materia ontológico general, o M, sería algo así como una materia que todavía no ha sido intervenida por el conocimiento humano, que todavía no ha sido codificada sensiblemente por el ser humano. Una materia que existe pero que está más allá de lo sensible, pero que suponemos que existe. La curación de una enfermedad, la realidad que está más allá de un agujero negro todavía no conocido, etcétera, etcétera. Es algo que forma parte del mundo, pero no del mundo interpretado. Frente a este mundo no interpretado todavía, está el mundo interpretado, el MI, la materia ontológica especial. Y esa materia ontológica especial es aquella que es asequible a nuestros sentidos, es aquella que nosotros podemos percibir sensorialmente. Es decir, ¿por qué? Pues porque en ella hay tres géneros de materia que están relacionados en simploqué, están relacionados unos con otros, no de una manera excluyente. Quiero decir que todos estos géneros están presentes de alguna manera. Tenemos, en primer lugar, una materia primogenérica, que sería una materia estrictamente física, un mundo físico, un mundo de objetos físicos, como puede ser las piedras, los minerales, el petróleo, el agua, las hojas de los árboles, los satélites, el agua del mar, la sangre, los huesos del cuerpo humano, los rayos ultravioleta. Es decir, eso forma parte de la realidad física del mundo. Tendríamos después una materia segundogenérica, o M2, que sería la interpretación psicológica que el ser humano hace de los hechos a los que se enfrenta, desde el punto de vista de las causas físicas que los provocan y desde el punto de vista de las consecuencias físicas que generan. Naturalmente los celos, el miedo, la angustia, la ira, es decir, todo este tipo de sentimientos y de experiencias psicológicas humanas que están motivadas por hechos materiales y que dan lugar a consecuencias materiales, forman parte de esta vida psicológica, de esta experiencia psicológica del ser humano, y es lo que denominamos como M2, o materia segundogenérica. Y por otro lado hay una materia terciogenérica que sería la interpretación lógica, la interpretación conceptual del mundo en el que vivimos. Es decir, del agua se puede hacer una interpretación psicológica, como hace Lorca, al considerar que el agua estancada es símbolo para Lorca de esterilidad y el agua en movimiento es signo o símbolo de el agua en movimiento de fertilidad y el agua estancada de infertilidad, de algo yermo, ¿verdad? Pero eso es para Lorca, porque, insisto, nadie que se meta debajo de un chorro va a quedar fecundado o fecundada por nadie. Eso sería absolutamente imposible. Los procedimientos de inseminación no son los de meterse en una charca y ponerse a chapotear, ¿no? Ni de infertilidad tampoco. Es decir, esto es para Lorca y puede quedar bien en un poema con objeto de comunicar algo, de comunicar un sentido literario a un determinado objeto. Pero claro, el que se tome la literatura en serio, como un manual, ¿verdad? Como un manual de instrucciones, pues claro, naturalmente se puede leer el romancero gitano y seguir las instrucciones y meterse en una charca, y por eso no va a ser infértil, ni tampoco va a ser fértil si no fuera fértil de otros modos, pues metiéndose debajo del grifo de su casa, ¿no? Y no digo cómo, no daremos detalles, pero quiero decir que esto no funciona. Esto es una prueba, no parece una broma, pero no lo es, porque es una prueba de cómo la literatura no ofrece conocimientos científicos. Es decir, es que cuando la medicina entra en la literatura deja de ser medicina. Cuando la historia entra en la literatura deja de ser historia. Por eso la novela histórica es una etiqueta genérico-literaria, es un género literario, pero no es historia dentro de la literatura, porque, insisto, la literatura disuelve todos los componentes que forman parte de ella. En la ficción literaria naufragan todas las verdades, que quedan completamente desautorizadas operatoriamente. Es decir, no podemos leer la literatura como si la literatura contara verdades, porque la literatura no cuenta verdades, hombre. Si la literatura contara verdades, pues bastaría hacer lo que sugiere Lorca en algunos poemas para quedar preñada, ¿no? Y no hay forma de eso. O sea, de la misma manera que no basta matar a Juan, ¿verdad?, para que Yerma supere su infertilidad, porque eso no es solución de nada. Eso simplemente, esos malos tratos contra el hombre en la obra de teatro. Es decir, es el contrapunto de Calderón de la Barca, ¿no? O llegar, por ejemplo, pues no lo sé, a encerrar a todas las mujeres en una casa pensando que de esta manera
pues van a quedar preservadas de problemas y conflictos. Todo lo peor, la casa de Bernarda Alba lo único que demuestra es que un mundo hecho solo de mujeres solo puede acabar en tragedia, porque las mujeres de Lorca se matan por un hombre, lo cual es lo más antifeminista que hay, evidentemente. Es decir, ninguna feminista daría su vida por copular con un hombre. Y en la casa de Bernarda Alba, todas las hijas de Bernarda darían su vida por echar un polvo con Pepe el Romano directamente. O sea, esto hay que decirlo con toda la crudeza, porque para ellas es una tragedia no copular con un hombre. Y el mensaje lorquiano es que un mundo solo de mujeres, un gineceo aislado, es completamente una tragedia. Es decir, es una tragedia. Un mundo sin hombres es una tragedia para Lorca. Eso es lo que se sostiene en una obra como La casa de Bernarda Alba. De la misma manera que para una mujer un hombre impotente es una tragedia, es una desgracia, porque la mujer lo que quiere es un hombre potente, quiere un auténtico macho. Eso es el mensaje de Yerma, completamente, el mensaje de Yerma, o el mensaje de Bodas de sangre, cuando la relación insípida, insulsa de un matrimonio llevado a cabo pues por inercia o por convenciones no vale nada, y en el mismo día, ya sin esperar a la noche de bodas, pues la pasión es tan arrebatadora que a la novia pues la separa auténticamente del novio, que es un hombre insulso. Es lo que el psicoanálisis llamaría un varón edípico. No hace falta ir al psicoanálisis, vamos, basta con constatar que no hay sustancia, por decirlo muy suavemente, y la novia se va enseguida con el varón viril, con el varón que realmente representa el papel de macho en ese tipo de historia. Por lo tanto, el teatro de Lorca es el teatro del teatro más machista, más machorro, por utilizar ya incluso una palabra más baja, que ha habido en toda la historia de la literatura española, sin duda, y universal también. Por lo tanto, vamos, yo no sé cómo a las feministas se les ocurre adentrarse en el corral del teatro de Lorca, que supone una exaltación del hombre en todos los órdenes, pero sin lugar a dudas. Porque a Lorca lo que le importa sobre todo es el hombre. Es el hombre. Y bueno, pues ahí está. De tal manera que esa tercera dimensión del agua pues sería para un químico H2O, es decir, ni fertilidad ni infertilidad. Por lo tanto, esta expresión tridimensional que Gustavo Bueno, pues encarnándola en toda la historia de la filosofía, aglutina y articula muy bien en esos tres géneros de materia, es lo que constituye el espacio ontológico. ¿Qué lugar ocupa la realidad en este espacio ontológico? Bueno, pues todo y absolutamente, porque es que no podemos salir de la realidad para interpretar la literatura. Es que de la realidad solo se puede salir por el camino del cementerio, es decir, o de la incineradora. Es que no podemos salir de la realidad para interpretar la literatura. Pero hay que salir de la literatura para interpretar la realidad, porque si interpretamos la realidad ateniéndonos solo a lo que dice la literatura, bueno, pues ingresaremos en un manicomio más tarde o más temprano. Es que la literatura no está para ser creída, la literatura está para ser interpretada. Las creencias no están para ser asumidas, están para ser analizadas, están para ser interpretadas racionalmente, porque la literatura es un desafío a la inteligencia humana que se manifiesta a través de la sensibilidad humana en ese punto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la realidad y el idealismo, no la ficción? Porque es que la ficción forma parte de la realidad, es que entre la realidad y la ficción no hay ninguna diferencia. Lo que hay es simplemente un modo distinto de articularse y de construirse, que la ficción no es operatoria y la realidad sí, y entre las operaciones de la realidad está construir ficciones. Pero insisto, cuando nos adentramos en la ficción no abandonamos la realidad, porque para abandonar la realidad hay que morirse, y la muerte tiene muy poco de ficción. ¿Por qué? Pues porque supone la realidad cero. La exclusión de la realidad vía tanatorio, vía cementerio, vía incineradora, vía todo eso. Entonces, ¿qué es el realismo? Podríamos decir, pues el realismo se basa en las relaciones entre términos cuando estas relaciones son operatorias, y el idealismo se construye cuando las relaciones que se dan entre los términos no son operatorias. El criterio que vamos a seguir aquí para distinguir la realidad de lo que no es real es la operatoriedad. No es real que si yo tiro a un individuo desde un 25º piso, cuando llegue abajo no se haga tortilla, por no decir otra cosa. Porque lo real es que se muera, es que se mate. Por lo tanto, cuando alguien se lanza de una torre abajo y llega abajo intacto, como ocurre en el Persiles de Cervantes,
Ahí lo que se produce es una relación ideal entre dos términos, el individuo y la ley de la gravedad, cuando le golpea el suelo. Entonces, lo operatorio es que esa persona se mate, descuartizada incluso, se golpee y se muera. Y lo ideal es que caiga, como ocurre en el Persiles de Cervantes, y cae de pie y no pasó nada. Eso es lo que ocurre. Claro, la realidad es una construcción operatoria por parte del ser humano en la que las relaciones entre términos son relaciones operatorias. El idealismo se produce cuando se postula una realidad construida mediante relaciones ideales entre términos que de alguna manera también son ideales. Es decir, son ideales ¿por qué? Porque no son operatorios. Dicho de otra manera, el idealismo se construye sobre relaciones no operatorias entre términos y el realismo se construye sobre relaciones operatorias entre términos. El criterio es la operatoriedad en el realismo y la carencia o ausencia de operatoriedad en el idealismo. Por eso decimos que el realismo es una construcción de operaciones operatorias y el idealismo es una construcción de relaciones no operatorias. Ahora bien, el realismo y el idealismo se diferencian por el modo de la relación y por el tipo de los términos que entran en relación. Repito esto porque es lo importante. El realismo y el idealismo se diferencian por el modo de la relación, que puede ser operatoria o no operatoria, y por el tipo de término relacionado, que puede ser operatorio o no operatorio. Un ejemplo de término no operatorio, un dragón. Un dragón no es un término operatorio, nadie puede quedar con un dragón para tomar café. Es más, nadie puede quedar con un dragón para matarlo. Por eso el mito de San Jorge, en Cataluña, es un mito que no tiene fundamento real. Y sin embargo, el mito de Santiago en Galicia sí tiene un fundamento real, porque Santiago realmente existió. Otra cosa es que después a ese mito le añadamos las confituras religiosas que el cristianismo quiera. Pero es que no es lo mismo una religión que racionaliza un mito que un nacionalismo que se construye sobre una mitología que jamás ha sido anclada en la historia. Claro, es que San Jorge no ha podido existir nunca porque no ha podido matar a ningún dragón porque no hay dragones. El dragón es un término no operatorio de por sí, de la misma manera que no hay seres humanos que tengan 8 cabezas. Eso es digno de un tratado de teratoscopia, pero eso ya son términos no operatorios. Es decir, nadie puede venir a la universidad, ya lo he dicho muchas veces, cabalgando en un unicornio, porque los unicornios no son operatorios, son estructurales, son caballos que ostentan un cuerno recto a mitad de la frente, pero nadie puede aparcar el unicornio ahí fuera, por ahora, vamos. Pero llegará el tiempo que habrá alguien que venga en unicornio y dirá que se le tiene que reconocer al unicornio y que pedirá un aparcamiento para el unicornio, y si no al tiempo. Porque tal como van las patologías en nuestras sociedades y el amparo que a ellas les presta la universidad, esto es cuestión de tiempo. Pero hoy todavía se puede decir esto. Quiero decir, si estos vídeos llegan a pasar unas décadas, que conste que en esta época la gente no venía en unicornio a la facultad. Quiero decir que los términos ideales son aquellos que no son operatorios y las relaciones ideales son aquellas que no son operatorias. Por lo tanto, hay que distinguir entre el idealismo y el realismo, hay que distinguir los modos de la relación, operatorios o no operatorios, y los tipos de términos que establecen la relación, términos que pueden ser también operatorios o no operatorios. Para que hablemos de realismo, los dos términos relacionados tienen que ser operatorios. Si hay un término que no sea operatorio, ya estamos en el idealismo. Yo no me puedo relacionar con un fantasma, porque los fantasmas no son operatorios, no tienen operatoriedad. Si yo digo que pasé la noche con un fantasma, yo necesito un psiquiatra. Otra cosa es que yo lo sepa o no. Si yo digo que estoy poseído por el demonio, pues evidentemente necesito un psiquiatra. Otra cosa es que la Iglesia Católica me quiera prestar ayuda o no. Pero una película como El Exorcista, por ejemplo, es una película que no es, es idealista completamente porque no puede incorporar términos operatorios en su estructura. Y se me dirá, bueno, pero es que el exorcismo y tal, no, el problema del exorcista no es la presencia del diablo, no, el problema del exorcista, lo que hace del exorcista una película completamente idealista no es la presencia del diablo,
no solo la presencia del diablo, es la presencia de un policía que en lugar de resolver un caso pide autógrafos de cine. Porque ningún policía de un país civilizado cerraría el caso diciendo que el crimen se debió a una posesión diabólica. Porque el racionalismo del sistema policial contemporáneo no tipifica al diablo como artífice de crímenes. Entonces el idealismo no está en que el diablo haga acto de presencia en la película, sino el idealismo está en que el sistema policial presente en esa novela no responde a la realidad, en esa película no responde a la realidad. ¿Entendido? Ahí está porque ahí lo que se está es relacionando de manera ideal dos términos reales. Y ahora vamos a ver las diferentes combinaciones que esto tiene. Insisto que para hablar de realismo, los dos términos relacionados tienen que ser necesariamente operatorios. Si uno de los dos términos no es operatorio, entonces ya se incurre en el idealismo. Puede ocurrir que la relación sea operatoria siempre entre dos términos reales, pero entre un término ideal y un término real la relación ya no puede ser operatoria, en ese sentido. Se puede. De tal manera que eso debe quedar muy claro. Entonces, ¿cuál es la tipología resultante de esto? Pues la tipología resultante de esto es la que dispone el cruce entre relaciones operatorias y relaciones no operatorias, con términos operatorios y con términos no operatorios. El resultado de este cruce da lugar a cuatro posibilidades. Por ejemplo, ¿qué ocurre si relacionamos de manera ideal dos o más términos ideales? Si relacionamos de manera ideal dos o más términos también ideales, pues ocurre que Moisés puede separar las aguas del Mar Rojo. Pues ocurre que Moisés puede contemplar la zarza ardiendo sin consumirse. Si nosotros ponemos fuego a una zarza, la zarza se consumirá. Si nosotros decimos, nos vamos delante de la playa de Samil y decimos que el mar se separe, podemos estar ahí un rato que el mar no se va a separar. ¿De acuerdo? Y estoy seguro que alguien dirá que sí, que él puede y tal. Bueno, vale, pues al rebullón que está aquí cerca. Bien, se me entiende lo que quiero decir. Ahora bien, en una literatura primitiva o dogmática como la Biblia, las relaciones ideales entre términos ideales son un aspecto nuclear de esa literatura. Es decir, que las relaciones ideales entre términos ideales definen sobre todo la literatura primitiva o dogmática. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando relacionamos un término real de manera real con otros términos también reales? Pues que ahí nos encontramos con una literatura crítica o indicativa. Es Cervantes, es el Quijote. Es básicamente la literatura cervantina, donde no existe ni una sola idea metafísica que actúe como causa operatoria de nada de cuanto ocurre dentro de la ficción cervantina. El mono adivino del retablo de Maese Pedro se refleja como la impostura del propio Galeote, disfrazado en este caso de titiritero. La cabeza encantada de Barcelona de Antonio Moreno se explica como un trampantojo, es decir, como una trampa, en definitiva. Es decir, que todos los idealismos que están presentes en el Quijote están criticados y burlados. De hecho, Cervantes nada tiene que ver con los idealismos. La novela de Cervantes lo que viene a decir es que todos los idealistas acaban fracasando, porque los idealistas son incompatibles con la realidad y no conducen más que al fracaso. De hecho, Don Quijote es un estrepitoso fracasado a lo largo de toda la novela. De hecho, la esencia de la novela moderna cervantina es sustituir la figura del héroe clásico por la figura del antihéroe moderno contemporáneo. Ahí es cuando nace la novela moderna frente a la epopeya tradicional. Por lo tanto, siempre me ha sorprendido mucho que los idealistas consideren que Cervantes es un idealista y que el Quijote es un elogio de los idealistas, cuando resulta que es todo lo contrario. El Quijote es un insulto descarado contra el idealismo, hombre, porque lo que viene a decir es que todos los idealismos son el resultado de una patología propia de personas que son incompatibles completamente con la realidad. Lo que ocurre es que los idealistas deben tener un chip en virtud del cual interpretan todo lo que se les dice a su favor, sin saber razonar absolutamente nada. Incluso recuerdo que en cierta ocasión me decía, escribía un fulano y me decía, usted me llama loco porque sueño. Digo, no, yo a usted no le llamo nada porque ni sé quién es usted ni me importa. Y en segundo lugar, el hecho de que usted sueñe o no lo acredita como un loco, sino como una persona que está en posesión de unas facultades racionales que usted interpreta irracionalmente por propia voluntad y por una ignorancia asistida, por sí mismo, por una autocomplacencia en la propia ignorancia, en definitiva. Es en realidad muy difícil desposeerse de la razón. Es decir, Cardenio lo intenta en el Quijote y no puede. Y Alonso Quijano diseña una locura para Don Quijote
diseña una locura muy, muy racional y muy sensata, que cuando a él le interesa, la clausura y la concluye. Por esa razón no es casualidad que Don Quijote muera recuperando la cordura y no empantanado en un irracionalismo inconsecuente en ese punto, porque toda la locura de Don Quijote es un diseño racional construido por Alonso Quijano y muy bien aderezado por el narrador del Quijote, que es una de las construcciones más inteligentes de la literatura universal, hecha naturalmente, como no podía ser de otra manera, en español por Cervantes, el español, que es la tecnología más competente para escribir absolutamente todo, desde la filosofía hasta la literatura. Es decir, la filosofía alemana no existiría si no hubiera existido la filosofía española escolástica del Renacimiento. Es decir, si Kant no hubiera leído la obra de Francisco de Vitoria y de Francisco Suárez, jamás hubiera podido escribir lo que escribió, que por otro lado fue una penuria en muchos aspectos, porque fue abrir las puertas al idealismo alemán y legitimar en una especie de arca de Noé destinada a la salvaguarda moderna del mundo antiguo, pues todas las patologías del mundo antiguo que han sobrevivido luteranamente en la edad contemporánea. Es decir, todos los idealismos en los que ahora vivimos se deben precisamente a que Kant los almacenó, los codificó en el arca de Noé del romanticismo, en el arca de Noé de la Ilustración, que salvó a esos idealismos del diluvio que supuso el racionalismo del siglo XVIII, en definitiva, que es sobre todo un racionalismo protestante, porque las culturas mediterráneas, las sociedades mediterráneas ya tenían un racionalismo mucho más potente que el protestante, que era la escolástica, en definitiva. Quiero decir con esto que la literatura crítica o indicativa se basa en las relaciones reales entre términos también reales. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos relaciones ideales entre términos reales? Cuando establecemos relaciones ideales entre términos reales, por ejemplo, los seres humanos son términos reales. ¿Qué ocurre si exigimos a los seres humanos que mantengan relaciones ideales, que sean pacifistas, que se lleven bien, que sean generosos, que sean solidarios, que sean perfectos? ¿Qué ocurre? Que tenemos la utopía, tenemos la obra de Tomás Moro, tenemos el marxismo socialista, tenemos el paraíso terrenal hebreo. Es decir, cuando se exige que los seres humanos, que son reales, términos reales, se relacionen de manera ideal, tenemos la literatura utópica, tenemos el Emilio de Rousseau, tenemos la pedagogía. Pedagogo es el que enseña lo que no sabe, que esto que quede claro. Es decir, son relaciones utópicas, la literatura utópica. Es decir, de hecho, la literatura programática o reconstructivista se basa en imponer a seres humanos reales relaciones ideales, relaciones perfectas, fuera del tiempo y fuera del espacio. Es la República de Platón, insisto, bueno, en definitiva es el nazismo, es el Tercer Reich. Es decir, es el marxismo socialista, es el comunismo. Son sociedades que empiezan construyendo utopías y terminan en mataderos. Todas las utopías han terminado en mataderos. Todos los nacionalismos han terminado en mataderos públicos. Todos. Y los que se están germinando, pues acabarán en mataderos públicos en su momento, cuando llegue. Eso es cuestión de tiempo. Y al que le toque, que se acuerde de sus abuelos, porque fueron los responsables de ello. Pero bueno, sus abuelos morirán ricos, los otros morirán en un matadero. Porque cuando al ser humano, como término real, se le imponen programáticamente, imperativamente, relaciones ideales, el resultado es la utopía, el resultado es Auschwitz. Eso es, el resultado es Siria, el resultado es Yugoslavia. El resultado es la Revolución Rusa de 1917, 18 y siguientes. ¿Qué ocurre cuando se procede a la inversa? Es decir, cuando se establecen relaciones reales entre términos ideales. Dicho de otra manera, ¿qué ocurre cuando Dios está azul? ¿Qué ocurre cuando se proyecta sobre un término ideal, Dios, una cualidad real, el color azul? Pues ahí tenemos una literatura sofisticada reconstructivista. ¿Por qué? Porque el término ideal, Dios, aparece disfrazado con cualidades de seres humanos reales. ¿Se me entiende lo que quiero decir con esto? Creo perfectamente. Es decir, ¿qué ocurre si yo vengo a la universidad cabalgando en un unicornio? Pues que un término real, yo, mantiene relaciones con un término ideal, el unicornio, cabalgando, relaciones operatorias, Eso solo puede discurrir en un contexto idealista, esto no forma parte de la realidad, salvo en la suspensión de la operatoriedad, en la ficción. Ahora, claro, si yo obligo a la gente a venir cabalgando a la universidad en un unicornio, o me llevan rápidamente a un psiquiatra, o la sociedad puede empezar a tener problemas, porque estaría imponiendo
relaciones ideales a términos reales. Aquí lo que se plantea en la literatura sofisticada o reconstructivista son, insisto, relaciones reales entre términos ideales. Nadie puede relacionarse con un fantasma. Eso no se puede hacer. Esta es la esencia de la literatura fantástica. No tanto de la literatura maravillosa. La literatura maravillosa implicaría relaciones ideales con términos ideales. Se aproximaría a la literatura primitiva dogmática, la separación del Mar Rojo. Pero la literatura sofisticada o reconstructivista implicaría, sería por ejemplo el coloquio de los perros de Cervantes. Dos perros que mantienen un coloquio, Cipión y Berganza. ¿Por qué? Porque los perros son términos reales. Son términos reales. Pero los perros que hablan ya son términos ideales. Los perros no hablan, aunque hay gente que se empeña... Bueno, estoy seguro, lo que voy a decir ahora va a suscitar problemas. Es decir, los perros no entienden el lenguaje humano, ¿verdad? Y ahora un montón de gente dirá que yo no sé lo que estoy diciendo. Una vez alguien de una sociedad protectora de animales me mandó un mensaje para que yo reflexionara. No sé qué, evidentemente, yo si quiero reflexionar ya hubiera entrado en una iglesia, en una secta o en algo por el estilo. Me hace muchas gracias, yo quiero reflexionar. Yo no, a mí no me importa que la gente reflexione, yo no me meto en la vida de los demás para que reflexionen, pero no lo sé. Pero bueno, hay gente, sé que estoy en la mente de mucha gente, lo que pasa es que lamento mucho que la mayor parte de la gente que me tiene en su mente estén pirados. Pero bueno, nadie es perfecto, ¿qué se le va a hacer? No lo sé, ¿no? Pero bueno, eso son otras cosas. Quiero decir que los perros existen realmente, pero los perros que hablan no. Los perros son términos reales, pero los perros que hablan son términos ideales. Entonces, si uno mantiene una relación con un término ideal, o tiene un problema psicológico y no lo sabe, cosa que en nuestra sociedad es muy común, porque nuestra sociedad evita llamar a los locos por su nombre y evita incluso tratarlos, de tal manera que estamos todos mezclados entre sí. Incluso a veces se ha revestido a la locura de una forma superior de racionalismo. Se considera que el loco piensa más y mejor que el cuerdo, porque la razón reprime y la locura libera. En realidad ocurre todo lo contrario. Los locos reprimen las posibilidades de desarrollo racional humano de una manera espantosa, de una manera tremenda. Es decir, hoy día lo reprimido es la razón humana. Es decir, a la razón humana le cuesta muchísimo trabajo abrirse camino. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las patologías están empezando a implantarse políticamente, como en las épocas más aberrantes de la historia pasada. Es una aberración política afirmar que hay una raza aria superior a otras razas. Eso es una aberración política. Pero hubo una civilización, un imperio depredador, que fue el nazi, que postuló este principio y lo llevó a la práctica. Hablar de una raza aria es hablar de un término ideal. Hablar de naciones inventadas es hablar de un término ideal también. Pero allá cada cual, porque las utopías acaban en mataderos. Así que buen viaje hacia Auschwitz. En ese punto. La literatura sofisticada o reconstructivista, insisto, se basa en relaciones reales entre términos ideales. Dios, un término ideal, está azul, una cualidad real. Eso es Juan Ramón Jiménez, eso es literatura sofisticada o reconstructivista. O Cipión y Berganza, que mantienen un coloquio, el coloquio de los perros. Eso es también una relación real, hablar entre términos ideales, perros locuaces, perros que hablan. Bien, ya vamos a entrar en el poema, va a comentarlo, pero lo que quiero decir es que, como vamos a hablar de la realidad, este es un poema que se inscribe en la literatura crítica o indicativa, porque es la realidad analizada desde la realidad, mediante relaciones reales y mediante términos también reales. Alexandre en esta etapa, como dije al principio, reemplaza toda la mitología surrealista, toda la cobertura surrealista, por una expresión realista. Las relaciones surrealistas entre términos surrealistas, aquí está reemplazada por una relación realista entre términos reales. Los idealismos se han desvanecido en este punto. Entonces, bueno, hay críticos que, cito algún crítico que dice, a propósito de Historia del Corazón, nuestro poeta habría, cito, pasado de la huida de las celestes regiones o paraísos mitificados a la realidad presente. Sí, una cita que no dice nada, pero la entendemos. Otro crítico dice, creo que Historia del Corazón de Vicente Alexandre supone una nueva mirada y una nueva concepción en el espíritu del poeta. Bueno, esto lo dice el propio Alexandre de sí mismo, que es una manera de no decir nada. Porque supone una nueva mirada. O sea, la literatura es más que una mirada, no es por fastidiar. Y una nueva concepción en el espíritu del poeta. Lo del Geist, lo del espíritu, esto me
me da de cachondeo a mí siempre, lo del espíritu. O sea, el espíritu... ¿A alguien le gustaría tener relaciones amorosas con un espíritu? Claro, y se preguntaría, bueno, depende cómo fuera el cuerpo del espíritu, ¿no? Depende del M1 del espíritu, pero es que el espíritu tiene un M1 que es igual a 0. Entonces, claro, ni se le oye, ni se le ve, y no funciona ni la vista, ni el oído, pero es que tampoco el tacto. El espíritu es inaprensible. De manera que, claro, tener una relación con un espíritu, pues... psiquiatra es importante, la psiquiatría en este caso es muy importante, la psiquiatría. Y luego, claro, el propio Alexandre da muchas pistas falsas, como todos los autores. Dicen, la soledad y la meditación me trajeron un sentimiento nuevo, una perspectiva que no he perdido jamás, la de la solidaridad con los hombres. Bueno, esto podría decirlo el Papa actual, podría decirlo el Dalai Lama, podría decirlo Confucio, podría decirlo alguien que saliera de una convivencia con ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, podría decirlo alguien que tuviera un momento de entusiasmo, podría decirlo alguien que hubiera superado la resaca de una borrachera. O sea, decir que la soledad y la meditación, podría decirlo un esenio también, podría decirlo Jesucristo, que la soledad y la meditación me trajeron un sentimiento nuevo, hombre, como si el que estuviera en relación con la gente o el que no meditara no tuviera sentimientos nuevos, como si el que viera la televisión no tuviera sentimientos nuevos cada vez que la ve, ¿no? Una perspectiva que no he perdido jamás, la de la solidaridad con los hombres. Estos son declaraciones que los artistas, los poetas, los pintores, los escultores, los artistas hacen para entretener a la gente, y a la gente le encanta. A la gente le encanta. Era como una vez una persona que ante mis ojos se acercó a Cela y le dijo, bueno, ¿me puede dedicar este libro? Sí, sí, le dedico. Y le pidió a Cela, pero pónganme algo puerco en la dedicatoria, le dijo. Algo, lo dijo literalmente así, puerco en la dedicatoria. No leí la dedicatoria, no quiero imaginar lo que habrá dicho Cela en esa dedicatoria, pero Cela con su santa parsimonia se largó ahí, que le escribió casi un libro en la dedicatoria, no sé lo que le diría, ¿no? Como cuando una vez le preguntaron cuál ha sido el plato que usted ha degustado mejor, la comida que a usted más le ha gustado, y después de hacerse un rato que estaba pensando, cuya respuesta ya tenía preparada, Cela dijo, bueno, le preguntaron, ¿cuál es la comida que más le gusta a usted? Y dijo, cojones de molusco. Si alguien no lo ha oído, que rebobine el vídeo, no lo repito otra vez. Entonces, claro, este tipo de cosas que los autores pueden decir con mucha soltura, con mucha... Claro, yo no sé cómo será esa cosa en los moluscos, pero a Cela decía a él le gustaban comerlos en los moluscos. Quiero decir que estas son declaraciones que los artistas, los poetas, los pintores, los artistas, los escultores, no sé si los músicos, no lo sé, pueden decir, pero lo pueden decir pues como un espectáculo, como una forma de mantener a la gente entretenida, o tranquila, o aderezada, o calmada, o entusiasmada, simplemente. Pero esto no nos ayuda a conocer la literatura, sino simplemente a conocer, bueno, la diplomacia en unos casos, el sentido del humor, la procacidad en otros, pero no podemos movernos, o sea, no podemos dar una clase de literatura solamente en estos términos, ¿no? Evidentemente. Vamos a la realidad, vamos al poema titulado La realidad. Vamos a leerlo primero y después vamos a ir analizándolo teniendo en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora. Es decir, no podemos enfrentarnos a la literatura sin criterios. La crítica de la literatura es ante todo una construcción de criterios. El poema se titula La realidad, forma parte del poemario Historia del corazón y dice así. La realidad. Sí, detenida, nunca como desamor, nunca huida, jamás como sueño, nunca solo como el deseo. En esta hora del mediodía, blanca, preciosa, pura, limpísima, en esta transparente hora del día completo. Lo mismo que podría ser por la noche, porque siempre existes. He soñado mucho, toda mi vida soñando, toda mi vida tentando bultos, confesando bultos, toda mi vida ciego, dibujando personas. Recuerdo aquel amor, ¿era amor? Recuerdo aquel corazón, ¿tenía la forma del corazón? Recuerdo aquella música que yo pretendía escuchar en un pecho. Me quedaba dormido sobre un pecho cerrado y soñaba el hermoso color del amor en el corazón latidero. Tenté bultos, indagué cuidados, escuché el sonido del viento, nocturnamente azotando, fingiendo, tomando de pronto la forma de un cuerpo. Adelantando una mano y oía su voz y mi nombre y se oía, pero no oía nada.
así por la vida, por todos los libros, por las arenas, entre el mar, en las cuevas, debajo del tiempo. Siempre soñando o callando, destrozado de ropas o vestido de nuevo, o agolpado de pronto sobre una roca, desnudo, insumiso, pero engañándome. Y hoy, aquí en este cuarto con sol, con delicado sol casi doméstico, hoy detenido, aquí con la ventana abierta esperando, pero no esperando lo que nunca llega, porque tú sí que llegas, porque un instante te has ido y vuelves y te veo llegar sobre un fondo de pared blanca, en un jardín, y te veo llegar entre acacias muy verdes, con olor vivo y sonidos, nunca como desamor, nunca como el afán, jamás solo como el deseo, sino con tu dibujo preciso que yo no tengo que trazar con mi sueño. Es una cita con la realidad, con una realidad amorosa, complacida y perfecta, pero vamos a explicar por qué. Evidentemente aquí hay relaciones reales con seres humanos reales. No hay un amor imaginado, hay un amor vivido. No hay un amor surreal, hay un amor real. No hay un amor que esté por debajo o por detrás de lo real, sino que el amor es real, es lo que se comunica en primera instancia. El poema tiene 3 partes muy claramente diferenciadas. Vamos a ir con ellas. La primera es la de los atributos de la realidad. Es la realidad y sus atributos. Sí. Es una afirmación rotunda, detenida. Algo que implica la atención de la percepción, estática. Es una semblanza. Sí, detenida. Es decir, quietos. Exige la atención, exige la percepción atenta, exige la contemplación atenta. No la contemplación sin más, sino la atención en la afirmación que está delante de nosotros. La realidad es ostensiva, es una ontología, es óntica, tiene una presencia óntica y semántica también, como vamos a explicar. Nunca como desamor, no vamos a hablar de un amor decepcionado, de un amor que se pierde, no, es un amor triunfante, es un amor satisfecho, es un amor cumplido. Es decir, creo que estamos en el momento después, se me entiende lo que quiero decir, ¿no? Bien. Nunca como desamor, nunca huida, jamás como sueño, nunca solo como deseo. Este verso es muy expresivo, porque nunca se perderá. Es como el amante que le dice a ella, te llamaré esperanza para no perderte nunca. Te llamaré esperanza para no perderte nunca. Esto es una licencia mía, no conozco a nadie que lo haya dicho. Bueno, leer poesía también a veces inflama, ¿qué queréis que diga? Gajes del oficio, de formación profesional. Nunca huida, quiero decir que nunca se va. La forma de su huida, de la que hablaba Juan Ramón Jiménez, la mariposa, ¿no? Que dejaba dibujada la forma de su huida. Nunca huida, jamás como sueño. Es decir, no habrá términos ideales, como en el sueño, ni relaciones ideales entre los términos, como en el sueño. Nunca, jamás como sueño, nunca solo como deseo. ¿Por qué? Porque es una voluntad cumplida, porque el amor no solo es deseo, es satisfacción. El amor exige la satisfacción, no solo el deseo. Evidentemente el deseo y la satisfacción mantienen relaciones dialécticas de retroalimentación, evidentemente. Lo que deja de desearse deja de ser un estímulo. Por eso el amor siempre es un deseo que nunca se satisface plenamente. Es como la literatura, nunca se agotan todos los significados, pues lo mismo con el amor. Nunca huida, jamás como sueño, jamás como idealismo, sino como realidad. Estamos partiendo de lo que negamos, como los dialécticos. Estamos partiendo del idealismo que negamos, del onirismo que negamos, que es casi como negar todos los componentes de su etapa poética anterior. Y no solo como deseo, no solo donde habita el olvido, sino donde habita lo presente, la realidad. En esta hora del mediodía estamos totalmente alejados del nocturno, estamos en Cántico de Jorge Guillén, estamos en la plenitud del día, blanca, preciosa, pura, limpísima. Es decir, son atributos de la realidad, detenida, afirmada, negando el idealismo, negando lo onírico, negando la ficción, negando lo que no es operatorio, y afirmando la plenitud del día, la plenitud del color blanco, la preciosidad, la pureza, con ese superlativo limpísima. En esta transparente hora del día completo. El día completo sería la medianoche, pero aquí se entiende que la completez es
el mediodía, es la plenitud de la luz, totalmente transparente, ¿no? La transparencia de la que hablaba también Juan Ramón Jiménez. Pero a continuación añade lo mismo que podría ser por la noche, quiero decir que esta plenitud también sería compartida en el nocturno, que es la figura, el género literario y musical por excelencia del romanticismo. Pero el romanticismo de este poema es un romanticismo cumplido, es un romanticismo satisfecho que ha reemplazado la ansiedad por la satisfacción. Es el amor seguro y disfrutado, en definitiva. ¿Por qué? Porque siempre existes. Recuerdes el poema también de Ángel González, ¿no? Mientras tú existas. El que no conozca el poema de Ángel González, Mientras tú existas, que lo busque por internet, es recomendable. Porque siempre existes. La ontología plena, la existencia permanente, siempre existes, es casi el existencialismo, es la eternidad, ¿no? Es la plenitud. Bueno, de hecho la eternidad es una hipóstasis del presente, es una permanente hipóstasis del presente. Aquí terminaría la primera parte del poema, los atributos de la realidad. Comienza ahora la segunda parte, la vida anterior, la recapitulación de episodios anteriores. He soñado mucho. Esto remite al pasado, este pretérito perfecto. He soñado mucho. Es decir, he estado fuera de la realidad. Toda mi vida soñando. Es como si hubiera un antes y un después, ¿no? Hay gente que lo comenta esto, ¿no? Dice, bueno, es que hay un antes y un después. Cuando me enamoré de esta persona, pues hay un antes y un después, ¿no? Decía una canción popular española, decía, y mi vida comienza cuando te conocí. Bueno, pues, mucha gente que canta eso, ¿no? O lo canta y no lo sabe, que también pasa. Pero eso de decir, no, es que mi vida... Tiene un poema, Raine Maria Rilke, que es Die Liebende, la enamorada, donde termina un verso traducido al español donde dice... quien yo ayer era todavía, ¿no? Es decir, que hay un antes y un después. Entonces, he soñado mucho, toda mi vida soñando, toda mi vida tentando bultos, confesando bultos, es decir, relacionándome con una realidad imperfecta, con una realidad sensorialmente muy pobre, tentando bultos, sensorialmente muy mísera, muy pobre. Es decir, toda mi vida ciego, dibujando personas, la ceguera como una limitación sensorial muy importante, es decir, como una vida a medias. Pensemos en la obra de vanguardista de Los medios seres, del autor de las Greguerías. Los medios seres. Toda mi vida ciego, dibujando personas, dibujando. Tengan en mente esta palabra, este verbo, dibujar. Ténganlo en mente, ¿eh? Volveremos luego sobre dibujar, no se olviden de esto. Dibujando personas, es decir, construyendo idealmente personas a partir de una sensorialidad muy pobre, el sueño, el tacto limitado a bultos indefinidos, a la ceguera incluso, al no ver la realidad. Prosigue esta segunda etapa. Recuerdo aquel amor, pero ¿era amor? Se cuestiona esto, se cuestiona si lo que habíamos tenido antes era amor, porque conociendo lo que conocemos ahora, lo anterior se ha triturado, se ha desmenuzado, se ha empequeñecido. O sea, el amor es lo de ahora, no lo de antes. Recuerdo aquel corazón, ¿tenía la forma del corazón? Es decir, se cuestiona la realidad anteriormente vivida, porque la realidad ahora vivida es mucho más poderosa. Recuerdo aquella música que yo pretendía escuchar en un pecho. Pretendía escuchar y que resultaba inaudible. Veremos la intensidad de la audición a continuación. Me quedaba dormido sobre un pecho cerrado, no abierto, cerrado. Es muy importante esto. Cerrado es algo incomunicado, es algo que no admite permeabilidad, que no admite penetración, y vamos a parar aquí. Y soñaba el hermoso color del amor en el corazón latidero. Claro, uno sueña cuando no tiene contacto con la realidad. Es decir, los sueños son en definitiva el naufragio de la inteligencia, porque en los sueños las relaciones reales naufragan, los términos reales naufragan, sustituidos por relaciones ideales y por términos ideales. Es decir, quien hambre tiene, con pan sueña. ¿Por qué? Porque no tiene el pan real. Y donde digo pan podemos decir lo que queramos, no vamos a decir más. Y soñaba el hermoso color del amor en el corazón latidero, pero claro, lo que se encontraba era un pecho cerrado, y soñaba lo que no tenía. Tenté bultos, indagué cuidados, volvemos de nuevo a expresar una sensorialidad muy empobrecida, una sensorialidad que se hunde en apariencias de realidad, en simulacros de realidad, en sucedáneos de realidad.
todo lo anterior era un simulacro del amor, ¿no? Porque tenté bultos, indagué cuidados, escuché el sonido del viento, y será un sonido ilegible, nocturnamente azotando, fingiendo, tomando de pronto la forma de un cuerpo, porque carecía de él, es decir, una materia sin forma, es una materia ininteligible, es la materia ontológico general, es una materia que no es perceptible por los sentidos. Adelantando una mano, tratando de encontrar algo y sin encontrarlo, y oía su voz, y mi nombre, y se oía, y añade en una adversativa radical, pero no oía nada. Es decir, ese nihilismo como resultado de una búsqueda amorosa que fracasa porque no encuentra en la realidad un fundamento, es el tema nuclear del poema. Así por la vida, por todos los libros, es decir, por la vida y por los libros, fijémonos aquí lo que menciona, es decir, aquel que vaya a la literatura buscando una solución a sus problemas no la encontrará, porque la solución a los problemas reales no está en la literatura, sino que está en la realidad, y la literatura no es que no forme parte de la realidad, es que es una expresión de la realidad, más, pero puede ser también una expresión ideal. Quiere decir, el que tenga un problema que busque en la realidad, pero que no acuda a la literatura. A la literatura hay que llegar encontrado, no buscando cosas. A la literatura hay que llegar leído, de la misma manera que a los aeropuertos hay que llegar llorado, para las despedidas. Pues a la literatura hay que llegar leído, hay que llegar estudiado. La literatura no enseña nada a nadie. La literatura exige conocimientos previos. Alguien que no haya vivido plenamente muchas cosas no podrá comprender muchas obras literarias. Porque muchas obras literarias exigen una vida plena. Muchas obras literarias exigen haber vivido muchas de las cosas que en esas obras literarias están planteadas. No digo que haya que ser adúltero para comprender a Madame Bovary, pero bueno, lo dejo ahí. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Quiero decir que la literatura exige conocimientos previos. No digo que exija conocimientos empíricos previos, pero que exige conocimientos previos, eso es muy cierto. A la literatura hay que llegar muy leído, porque si no la literatura no nos dirá nada. No nos dice nada. La literatura no enseña nada a nadie, sino que verifica lo que sabemos. La literatura es el mejor test del racionalismo humano. Es el mejor test, es la mejor prueba de racionalismo humano. Ya lo he dicho muchas veces y en público incluso. Que la literatura refleja el grado de racionalismo en el que se encuentra una sociedad. La literatura que hace una sociedad refleja el grado de operatoriedad del que dispone esa sociedad frente a aquello que la rodea. Por lo tanto, así por la vida, por todos los libros, por las arenas, entre la mar, en las cuevas, debajo del tiempo, es decir, por todas partes. Ha buscado por todas partes de la realidad. Siempre soñando o callado, es decir, decepcionado. Destrozado de ropas o vestido de nuevo, en una lucha por buscar el fundamento del amor en la realidad, porque no está buscando la sabiduría, ni está buscando la terapia de grupo, ni está buscando el programa político europeo, ni está buscando las resoluciones bursátiles, no, está buscando el amor, y el amor hay que encontrarlo en la realidad, no en los libros. Uno no se puede enamorar leyendo libros, hombre, el psiquiatra para eso. El amor está en la realidad, como la poesía tiene su fundamento en la realidad. Pero engañándome. Ese es el destino de los idealistas, el autoengaño, o el engaño al prójimo. Ese es el destino de los idealistas, fracasar ellos como personas e inducir a los demás a fracasar también como personas. Lo único que nos libera del fracaso es la realidad. La cita que tenemos que tener es una cita con la realidad, y esa no es una cita a ciegas, es una cita con todos los sentidos plenamente abiertos, con todos. Y desde luego, es tan importante, voy a decir una cosa muy fuerte ahora mismo, es tan importante tener pareja como tener trabajo. Porque el hecho de tener una pareja, a menos te muestra que uno ha sido lo suficientemente valioso como para ser querido por alguien. Y no digo nada nuevo, porque esto ya lo decía el amor cortés. Sé que mucha gente va a decir cuando llegue esto, ¡buah! Que diga el guá que le dé la gana, que diga el guá que quiera, hombre. Pero el amor cortés ya lo dijo siempre, el que ama vale más que el que no ama, porque el que ama tiene capacidad para expresar esas potencias amorosas ante una segunda persona, y ser o no correspondido por ella. Que no te ame una, ya vendrá otra persona, me refiero, a amarte. Por eso Don Quijote se inventa una enamorada, porque no hay Dios que se enamore de él, evidentemente. Y no solo se inventa una, sino que allí por donde va dando explicaciones de que, claro, que él, como irresistible que es al amor de todas las doncellas,
pues claro, sufre mucho viendo cómo sufren las doncellas que se enamoran de él, a las que él no puede corresponder. Y claro, en un momento dado Sancho le dice, pero a mí se me hace duro imaginar que una moza, una doncella, pues como, en fin, Altisidora o otras, pues se enamoren de usted siendo, pues, como es usted, pues un viejo, vamos, no voy a poner adjetivos, ¿no? Pero un fulano que tenga en torno a 55 años en el siglo de oro, tipo Don Quijote, que lleva la vida que lleva Don Quijote, que no cambió de ropa interior desde que empezó la novela, y esto se produce casi al final de la segunda parte, bueno, pues una cosa espeluznante, ¿no? Evidentemente. Y claro, Don Quijote le viene a decir que, Sancho, tú no estás versado en estos asuntos, tú no sabes que, bueno, yo, vamos, arrebato a todos con mi garbo, con mi desenvoltura, con mi belleza. Y Sancho dice, bueno, cosa dura se me hace de creer, pero bueno, será así, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en fin, cuidado con el engañarse uno a sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pero engañándome, es decir, que la vida real no se da. Sea como fuere, el amor cortés siempre sostenía que el que ama vale más que el que no ama. De ahí que todo caballero andante tuviera que tener una dama, todo trovador tuviera que inventarse una dama. Porque, insisto, el que ama y, por supuesto, el que es amado vale más que el que no lo quiere nadie, en este sentido. Por lo tanto, a veces encontrar trabajo y superar la oposición del trabajo es una prueba importante en la vida, pero superar la oposición de encontrar una pareja, y vemos hoy día que la televisión azuza enormemente a la gente, ¿no? A encontrar pareja, van a encontrar pareja Don Quijotes incluso. Bueno, con derecho y con razón, evidentemente, solo faltaría que uno por ser mayor o menor, o guapo, o feo, o alto, bajo, o amarillo, verde, blanco, negro, lo que sea, se le estuviera vetado esto, ¿no? Es decir, ya lo quisiera esto mucha gente en otros tiempos, tener más posibilidades de relaciones humanas en ese sentido. Pero es un paso importante. Coco Chanel solía decir que una mujer que vive sola vive una vida de ficción. Eso decía Coco Chanel. Yo no lo sé ni me importa. Digo lo que decía Coco Chanel, que también simpatizó con los nazis, con lo cual hay que entrecomillar todo lo que digan este tipo de personas y en determinados contextos. Pero sea verdad o no mentira, lo dijo Coco Chanel. Pero engañándome, dice el poeta. Es decir, cuando uno evita la cita con la realidad, apuesta por el engaño. Última parte. Hemos superado esta segunda parte de la imaginación que se disuelve en la realidad. Hemos superado esa imaginación de lo surreal para adentrarnos ya en esta tercera parte donde el amor hoy día, hoy en ese momento, actualmente ya forma parte de la realidad, de una realidad plena, consciente, satisfecha además. Un amor en el que, como la poesía, se exige la realidad, se fundamenta en la realidad, porque toda ficción exige que se cumplan sus ilusiones. En esta tercera parte se afirma y hoy, actualmente, es la presentización absoluta. Aquí, ahora, hoy, aquí. En este cuarto con sol, una habitación iluminada con luz natural, con luz de mediodía, con sol, con delicado sol casi doméstico. Una luz delicada, una luz suave. Hoy, de nuevo, detenido, volvemos al principio, sí, detenida. Véase cómo el poema cierra, confirma los atributos iniciales de la realidad. Hoy, aquí, en este cuarto, con sol, con delicado sol casi doméstico, hoy detenido yo. Aquí, de nuevo, la presentización con los deícticos es impresionante. Hoy, aquí, ahora, yo, detenido. Con la ventana abierta, esperando. Pero no es la espera amenazada por la esperanza. No es la espera amenazada por la esperanza. Es la espera satisfecha por la llegada que se confirma. Pero no esperando lo que nunca llega, es decir, no sometido a la esperanza, no esperando infaustamente, infelizmente, sabiendo que la persona esperada va a venir, va a llegar, pero no esperando lo que nunca llega, porque tú sí que llegas. Claro, es muy satisfactorio saber que alguien nos espera, porque tú sí que llegas, porque un instante te has ido y vuelves y te veo llegar sobre un fondo de pared blanca. Es la realidad, estás en la realidad, eres un término real que te relacionas conmigo realmente. En un jardín, el jardín es el lugar exquisito para el amor, es el locus amenus. El jardín es una vegetación ordenada, es un cosmos floral.
y te veo llegar entre acacias muy verdes, el verde, que te quiero verde, el color de la juventud, esa juventud permanente, la juventud eterna. Bueno, hay gente que dice, dice con X años, no voy a decir cuál, es que yo me siento joven. No, yo me puedo sentir Napoleón. Pero es que para ser joven no basta sentirse, es que la juventud no es solo una cuestión de sentimientos, no es solo cuestión de M2, la juventud es cuestión de M1, de M2 y de M3, de las tres cosas. Otra cosa es que alguien lo quiera reducir todo a M2 porque el M1 está ya, bueno, pues está, que vale más no ver, y el M3 remite también, bueno, pues a una cronología que desborda, ¿no? De Matusalén con 900 años puede decir que yo me siento joven, no, oye, todo lo que quieras, pero usted nació hace 900 años, por lo tanto, conforme a los criterios habituales, usted no es joven. Pero si usted se siente joven, como si yo me siento unicornio. ¿No? Pues ánimo, tío. Pero vamos, a ver si acabas en rinoceronte, ¿no? Porque no conozco a alguno que iba para unicornio y acabó en rinoceronte. Pero... o en venado, pero bueno, vamos a dejarlo así. Cuidado con ser un toro con cuernos de caracol. Porque de toro, por lo menos tener el toro, los cuernos del toro, pero hay algunos que han ido para toros y han quedado también en caracoles, etc. Entonces cuidado con las pretensiones. Cuidado con las pretensiones, vamos a dejarlo ahí. Y yo te veo llegar entre acacias muy verdes, con olor vivo y sonidos. Es decir, la sensorialidad en la que acaba el poema es extraordinaria. Es el tacto, es la vista, es el oído, y el gusto, bueno, ya se lo dejamos para ellos, ¿no? Y la coda final del poema, que es casi como un recitativo, nunca como desamor, nunca como el afán, jamás solo como el deseo, sino con tu dibujo preciso, dibujo, con tu dibujo preciso, que yo no tengo que trazar con mi sueño. Es decir, no tengo que salir de la realidad para estar contigo. Eso es lo más importante. No necesito acudir a los sueños, no necesito ser idealista para vivir en el amor. Es decir, puedo habitar la realidad plenamente satisfecho. Eso es lo más importante en la experiencia amorosa. No necesitamos el idealismo para nada en absoluto. El idealismo es el territorio de los fracasados, es el territorio de los impotentes, es el territorio de los que adornan un mundo que no pueden habitar y del que no pueden disfrutar en definitiva. Las mejores obras de la literatura universal están hechas para los realistas, porque la poesía, como el amor, exige la realidad en este sentido. Es la presencia total de las relaciones humanas. El amor, cuando llega como realidad, no como sueño, llega como satisfacción, no como deseo, nunca como desamor, nunca como el afán, nunca como ansiedad, nunca como solo deseo, jamás solo como el deseo, sino también como satisfacción. Evidentemente, el amor, como la libertad, que diría Spinoza, tiene más que ver con la inteligencia que con la voluntad. Tiene más que ver con la estrategia y la capacidad y el arte de la seducción, que es un embellecimiento de la vida, en definitiva, que con la voluntad, que con el deseo. El amor tiene más que ver con la inteligencia que con el deseo, sin menospreciar a este último, por supuesto. Y también, y no quiero estropearlo todo con la última frase, pero también con el dinero, porque el amor y el dinero viajan juntos y llegan lejísimos.